Bueno, gracias por seguir con nosotros. Acá en Panorama Político hablábamos un poco sobre esta junta directiva, cómo cayó por la CC y luego pues fue reelecta en cuestión de horas con las mismas alianzas, todo previsto como había sido platicado en distintas plataformas. Hablábamos un poco sobre esa reunión que había tenido el presidente Jimmy Morales con los miembros de su bancada, que si bien es una reunión legítima que puede tener, se hace sospechosa cuando lo va a hacer a un cuartel militar que además funciona como cárcel, y sobre todo cuando se hablan estos temas tan delicados, y en paralelo está la Cancillería en Estados Unidos pidiendo pues que quejándose de CICIG, por así decirlo. Pareciera que son todos estos puntos del pacto de corruptos que va cada vez creciendo y haciéndose más evidente, ¿no? Hay algo ahí que yo creo que fue clave en el mensaje que dio el diputado Linares Beltranena ayer en la toma de posesión de la nueva junta directiva, bueno, de la misma junta directiva, y es que él criticaba y atacaba directamente a la Corte de Constitucionalidad y a las resoluciones de los magistrados. Esto es particularmente preocupante porque si ya vimos que el Ejecutivo tiene prácticamente un pacto con el Legislativo, tiene mucho poder para poder ir tras las Cortes también, y cuando no tenemos, digamos, esos contrapesos en los diferentes poderes, lo que tenemos es prácticamente ausencia de democracia, y eso sí es peligroso en una situación sobre todo de crisis, con grandes divergencias en el debate nacional, como está pasando ahorita en Guatemala. Yo creo que también algo que hay que llevar a la mesa es el tema del papel de la sociedad civil, que se da con esta resolución de la Corte luego de que Acción Ciudadana presentara pues este recurso. Creo que no hay que deslegitimar el trabajo de la sociedad civil, porque actualmente quienes están pues sacando o levantando la cabeza por los guatemaltecos es la sociedad civil. Sabemos de todos los problemas que hay en la calle con los guatemaltecos, problemas de nutrición, problemas de desempleo. Los guatemaltecos están más preocupados por sobrevivir que por lo que está pasando en la política. Entonces el trabajo de la sociedad civil en estos casos fue clave, porque lo rescatable de esta elección es que se está castigando, de esta resolución de la Corte, es que se está castigando uno de los males de la política, que ha sido el transfugismo. Pero también hay que tener en cuenta que la posición de la sociedad civil en este momento es muy importante. A ver, precisamente sobre ese tema yo quisiera que platicáramos, ya que te tenemos acá, Samuel, sobre esa participación que hay, ese paso que hay que dar de la protesta ya a la propuesta formal, a la propuesta política. ¿Cuán difícil es para un guatemalteco decidir, bueno, ahora quiero hacer política, directamente política partidista, para empezar a cambiar desde adentro las cosas? ¿Es complicado o no es complicado para empezar la satanización que se tiene de la política? Sí, estamos aquí con una cultura totalmente adversa a la participación política partidista. Casi el 90% de las personas rechazan los partidos políticos, y digamos, es algo racional, ¿verdad? Los ejemplos que tenemos de partidos políticos son de verdad lamentables. El problema es que mientras existan instituciones democráticas, la única forma de poder hacer incidencia en transformar las tomas de decisiones es a través de la participación política partidista. Aquí el problema con la representatividad es que hay dos roles que se pueden jugar. Uno puede ser desde la sociedad civil, digamos, que es la oposición desde las calles, o presentar acciones como lo que hizo Acción Ciudadana, o la otra parte es los partidos políticos. El problema es que es difícil en un país como Guatemala en este momento ser simplemente oposición en las calles. Es necesario, digamos, hacerlo, pero para transformar el país no se puede simplemente confiar en las disidencias de los partidos que puedan formar un frente, que les cuesta además llegar a consensos para hacer una junta directiva alternativa, digamos, y que además no van a tener los votos. No se puede simplemente decir, bueno, no se alinearon estos diputados de pura suerte y van a hacer su propia junta directiva, porque además no van a conseguir los votos, ¿verdad? Es difícil, lo vimos ahorita en esta nueva elección de junta directiva. Eso implica que necesitamos en Guatemala nuevos partidos políticos legítimos que puedan ser simplemente, bueno, sabemos que esta es la agenda de este partido, esto es lo que va a elegir, esto es lo que va a decidir, y no solo en las disidencias. Y en cuanto a la estructura electoral, me gustaría saber, perdón Dulce, luego igual lanza tu pregunta.
En cuanto a la estructura electoral, ¿es fácil entrar y conformarse como partido político e ingresar al sistema para luego tratar de hacer algo desde allá? Lo vimos, por ejemplo, con Convergencia, que le costó un montón llegar y cuando llega finalmente se topa con este gran monstruo que no los deja hacer nada. Dulce, perdón, para que añadas. Pero tal vez que conteste yo después abondo en algo más. De acuerdo, no, la verdad es que la inscripción de partidos políticos en Guatemala es un reflejo de los problemas de la administración pública en general. Es tan difícil inscribir un partido, es peor inscribir un partido político que una empresa, que conseguir una licencia de construcción. Es un mal endémico de la administración pública, pero particularmente en la política, en los partidos políticos, donde de verdad se está jugando el poder real, hay trabas extras, ¿verdad?, que tienen que ver con inconsistencias en bases de datos, que tienen que ver con simplemente que la firma no es la misma que aparece en el DPI, este tipo de cosas que son parte de la administración pública, que son errores de este tipo, pero que además hay barreras que no son democráticas, como la cantidad de adherentes, como la cantidad de afiliados. En España, por ejemplo, se necesitan 4 firmas para inscribir partidos políticos, porque la legitimidad a los diputados no se los da cuántos adherentes tienen, se los da cuántos votos obtienen, ¿verdad? No, un 7% de personas están afiliadas a partidos políticos en Guatemala y 7 millones de personas votan. Pero acá en Guate, cuando tenemos 28 partidos políticos y tenemos una papeleta que cada vez es más inmensa. Exacto. El problema es que cuando se ve esa papeleta se asume que hay multipartidismo, pero cuando llegan al Congreso es una sola bancada, entonces no existen partidos políticos legítimos, digamos. Imagino también que se topan con la realidad de que la gente está desencantada de la política y que quizá muchos no quieran asumir, por ejemplo, afiliarse a una nueva organización o participar activamente en ella por este mismo problema de que dicen, bueno, a mí también muchos partidos políticos me han venido a ofrecer cambios y que van a ser diferentes y que se han topado con la realidad que a la hora de laboralizar en el poder simplemente olvidan todo esto. O que tienen colección de todas las playeras que les han ido a regalar por el voto y luego cuando ganan ya se olvidan completamente. Más allá de los partidos políticos también están las acciones de la democracia interna, por supuesto, el financiamiento electoral, pero también los actores políticos, ¿verdad? Muchas veces quienes llegan con, digamos, con caras de renovación son los hijos de antiguos políticos, las esposas a veces, los tíos, y esto es lo que pasa en el Congreso. Hay un ejemplo bien claro reciente del diputado Roberto Kessler, por ejemplo, que él salió del Congreso y quien asumió la curul fue su esposa, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vemos, es realmente un reciclaje de la política en una renovación en realidad. También este trabajo de los caudillos, de los líderes, digamos, los caciques denominados, esto también de alguna forma vimos en estos últimos días cómo se dio la caída del diputado Aristides Crespo, un cacique bastante conocido en Escuintla. Entonces, esto también sin duda es un frente que las nuevas organizaciones políticas, me imagino, tienen que ir en contra de esto. Sin embargo, ¿cómo hacemos ahora que ya tenemos electa la Junta Directiva y que tenemos que trabajar con esto, con esta Junta Directiva, pero cuáles son estos cambios en el sistema reales que deben darse y estamos todavía en tiempo para que se dé en la próxima elección? Yo creo que no da tiempo para una reforma electoral profunda, en realidad tampoco creo que haya voluntad para hacerlo. Lo que pasa es que es similar al sistema de mercado, digamos, para hacer una analogía, así como hay monopolios en el sistema de mercado que se protegen con barreras de entrada altas para que no tengan competencia, lo mismo pasa con los partidos políticos tradicionales, ponen barreras de entrada alta para evitar competencia legítima. Entonces yo no creo que tengan los incentivos suficientes y de hecho el presidente del Congreso actual dijo que no iba a ser su prioridad necesariamente una reforma electoral, ¿verdad?, sino que simplemente iba a ocuparse en sus temas de agenda que probablemente no tienen que ver tampoco con el combate a la corrupción, sino más una agenda económica, que es lo que se ha visto y se vio en los primeros días. Se nos ha acabado ya este segundo bloque, ha sido bastante interesante, pero al regresar vamos a hablar de algo también bastante interesante y es el tema de los net centers y el ataque que ha tenido el gobierno de la República y este frente contra la lucha contra la corrupción en contra de la prensa independiente. Así que vamos a un corte.